vamos rápidamente a la entrevista y ya decíamos, está con nosotros José Ángel Pérez, asesor jurídico de la presidencia. Antes de darle las palabras, quiero agradecer a todas las personas que le cuento, José Ángel. José Ángel, licenciado, ¿cómo le gusta que le diga? Pues José Ángel está bien. José Ángel está bien, perfecto. Sí, claro. Bien, José Ángel, queremos darle también la cordial bienvenida a la gente que nos va escuchando a esta hora de la noche a través de Radio El Salvador. Probablemente van en el tráfico, así que queremos saludar, manejen con precaución y pendientes de la entrevista a través del 96.9. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando y vamos a estar analizando con José Ángel Pérez, asesor jurídico de la presidencia, sobre las últimas resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Una de esas, y es con la que queremos arrancar, es la del famoso 9F, y es que precisamente la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la convocatoria realizada por el Consejo de Ministros para que la Asamblea Legislativa realizara una sesión extraordinaria. ¿Para qué? Bueno, esto es para suscribir o obtener la autorización para suscribir el préstamo para financiar la fase 3 del Plan Control Territorial. Recordemos, esto ocurrió el pasado 9 de febrero, ya la Sala de lo Constitucional se pronunció al respecto y dijo esto no procede. Sí. ¿Cuál es la reacción al respecto por parte de la Presidencia de la República? Sí. Bueno, antes que nada, pues agradecer de nuevo la oportunidad de dirigirme a la población en esta ocasión. Y frente a esta temática es bien importante tener en cuenta que desde el primer momento en el que esta decisión fue adoptada, la Presidencia de la República estaba en cierto modo preparada para recibir la resolución que fue dada por la Sala, ya que todos los elementos que venían alrededor de la misma apuntaban a que la Sala de lo Constitucional podía llegar a una resolución como la que dio, es decir, declarando la inconstitucionalidad. Es claro que cuando se analizan los fundamentos de esta sentencia, es importante tener muy en cuenta que la Sala de lo Constitucional en ningún momento ha cuestionado en sí la potestad que utilizó el señor presidente y el Consejo de Ministros principalmente como entidad competente para utilizar el artículo 167 de la Constitución. Esto significa que es legítima la posibilidad de utilizar tal disposición para llegar a convocar a la Asamblea Legislativa cuando las circunstancias ameriten, como lo era en su momento, la valoración que se hizo en lo relativo a la aprobación del préstamo para el financiamiento del Plan Control Territorial en su fase 3. Justo precisamente el diputado Guillermo Gallegos decía ayer, en la silla donde usted está sentado, que la Sala de lo Constitucional está coartando precisamente la facultad que tiene el Consejo de Ministros para poder convocar a que sesionen los diputados en la Asamblea Legislativa ante una situación de emergencia. Es decir, ¿cómo queda entonces el artículo 167, ordinal 7, y se los leo para que la población lo tengamos en cuenta? El artículo 167, ordinal 7 de la Constitución dice, y cito comillas, convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Correcto. La disposición constitucional en su momento aplicada, que es justamente la que usted acaba de leer, no necesariamente está siendo coartada en su utilización por parte de la Sala. De hecho, lo que la Sala de lo Constitucional ha hecho en esta oportunidad, a través de su sentencia, es establecer ciertos parámetros bajo los cuales sí es posible utilizar la prerrogativa constitucional establecida para el Consejo de Ministros. O sea que según su análisis y su criterio, sí se puede convocar entonces. Exactamente. La Sala de lo Constitucional lo que ha hecho en este caso es evaluar las circunstancias particulares que rodearon el caso concreto de la aprobación del préstamo para el Plan Control Territorial en su fase 3. Y lo que ella arguyó en esta oportunidad ha sido que considera en su interpretación que no se estableció la urgencia de la aprobación de dicho préstamo para la seguridad ciudadana, lo cual deja muy en entredicho algunos elementos que también la misma Sala menciona dentro de su sentencia, puesto que
ella misma reconoce la importancia que tiene la seguridad para toda la población. O sea que el debate se centra en que si hay o no un sentido de urgencia. Exactamente. Ese es el primer elemento que la Sala de lo Constitucional ha considerado, que aunque la seguridad pública es importante, considera ella que no es urgente, lo cual discrepa mucho en algún sentido de la interpretación que realizó el Consejo de Ministros en el acta que fue declarada inconstitucional. ¿Desde la presidencia se considera que sí hubo urgencia o no hubo urgencia? Claro que sí. Nosotros como presidencia continuamos pensando que la seguridad ciudadana es una cuestión de naturaleza urgente en todo momento para el país. No puede en ningún momento tampoco negarse que la eficacia del Plan Control Territorial está dando resultados positivos para la población. Por lo tanto, mantener esos resultados positivos en ningún momento puede dejarse como postergado. Claro que es un elemento muy urgente y por lo tanto es un tema interpretativo que la Sala de lo Constitucional ha utilizado. Por otro lado, piensa también la Sala quizá que debió haberse plasmado dentro de la resolución que emitió el Consejo de Ministros, es decir, el punto de acta que se declaró inconstitucional, cuál era el motivo por el cual el préstamo en sí mismo generaba o buscaba obtener esos resultados satisfactorios para la población. Pero eso está de más señalarlo. Los resultados en el país se están viendo palpablemente día con día y en El Salvador esta relevancia que tiene la seguridad ciudadana, pues inclusive ha generado condiciones favorables para el goce de los demás derechos fundamentales. Y eso es una cuestión que para el órgano ejecutivo y para el presidente de la República en particular, continúa siendo de importancia manifiesta y de urgencia patente, día con día. Entendemos que la discusión todavía está en la Asamblea Legislativa o casi no avanza mucho sobre los fondos para la pandemia. Ese es un punto que es necesario destacar porque la Asamblea Legislativa, a pesar de que en su momento uno de los elementos que considera la Sala que pues generó que no se considerara urgente la temática, es que para ellos la Asamblea, el hecho de que ya hubiera puesto en su agenda de discusión en aquel momento el punto de la aprobación del préstamo, supuestamente generaba también que no existiera una justificación para hacer uso de la convocatoria extraordinaria. Pero como vemos a la fecha, hasta el momento no se ha vuelto a abordar la temática y el Ejecutivo ha tenido que, a través de sus mecanismos de financiamiento, ir buscando satisfacer esa necesidad de seguridad ciudadana y por lo tanto la, digamos, necesidad continúa vigente y la aprobación del crédito ha quedado en entredicho por parte de la Asamblea porque la ha postergado innecesariamente. ¿Cómo queda entonces esta resolución de la Sala de lo Constitucional tomando en cuenta aspectos que usted ha dicho? No se está negociando, ni mucho menos está hablando sobre los préstamos en la Asamblea Legislativa para financiar el Plan Control Territorial. Claro. Como es de todos conocido, hasta el momento lo que ha venido siendo prioridad para el órgano ejecutivo y para el Estado en general debería de serlo, aunque al parecer existen algunas decisiones de los demás órganos del Estado que pareciera que no alcanzan a tener plena conciencia de la importancia que tiene, lo que ha sido prioritario hasta la fecha ha sido la salud. Como es de todos conocido, pues esta pandemia del COVID nos ha afectado no solamente desde el punto de vista del goce en sí mismo de ese derecho de la salud y de la vida, sino que también en aspectos relacionados con las finanzas públicas y las finanzas particulares de todos los salvadoreños. Y es por eso que el enfoque muy probablemente se ha venido dándole con mayor énfasis a esas áreas de satisfacción de derechos esenciales de la población. ¿Plantea la sentencia alguna irregularidad por lo ocurrido? Le pregunto esto porque partidos como el FMLN, como Arena, entre otros partidos políticos que están compitiendo para curules en la Asamblea Legislativa, han tomado esto como una bandera política, asegurando que el presidente de la República en ese día, precisamente el 9 de febrero, interrumpió los poderes del Estado, violó los poderes, la independencia de poderes. Debemos de tener bien en claro que existen discursos preelectorales marcados terriblemente por esta situación
y que han sido hechos propios por parte de estas entidades que hoy por hoy están compitiendo también para la siguiente Asamblea Legislativa. Y lo que debe quedarle claro a la población es que la utilización del mecanismo de la convocatoria extraordinaria que prevé el artículo 167 de la Constitución está insertado dentro de un régimen de Estado de Derecho y de un régimen democrático. Por lo tanto, la acusación de que esto puede tener alguna connotación de generar inestabilidad en el sistema político de gobierno salvadoreño es completamente infundada. Si no tuviéramos una resolución como la que tenemos de parte de la Sala de lo Constitucional, donde reconoce que esa disposición puede hacerse uso de la misma, y sin embargo que en esta oportunidad, a su juicio, no se dieron los extremos necesarios como la urgencia, como ese vínculo o nexo causal que ellos mencionan dentro de la sentencia entre el financiamiento y la obtención de los resultados de seguridad, cosa que, como he dicho con anterioridad, es completamente ajeno a la connotación de realidad que debe tener todo aplicador del derecho. En este caso, la Sala parece que pierde de vista, en cierto modo, la importancia que tiene esas finanzas para poder mantener un régimen de seguridad suficiente y adecuado para la población. Los tiempos juegan un papel importante en todos estos procesos y escenarios que estamos hablando. ¿Se tardó en fallar la Sala de lo Constitucional respecto a este tema? ¿Cómo evalúa usted el tema de tiempos? En cuanto a los tiempos, es necesario aclarar que cada uno de los procesos constitucionales tiene sus propias duraciones. Sin embargo, debemos tener bien presente que existen algunas resoluciones de parte de la Sala de lo Constitucional que pareciera que han entrado en alguna clase de entrampamiento o la búsqueda de una oportunidad para emitir los pronunciamientos. Un caso típico de esto lo podemos también encontrar en la reciente sentencia que fue emitida en torno a la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana, o CES, como le llaman algunos, ¿verdad? Ese tema vamos a conversarlo más adelante, pero bueno, continúa. Muy bien. Entonces, es importante tener bien claro que algunos de estos procesos llevan sus tiempos específicos, deben ser tramitados en su totalidad. En el presente caso, no solamente en el caso de la sentencia relacionada con el 9 de febrero, no solamente se ha entrado a conocer sobre el acta o punto de acta del Consejo de Ministros en que se convocó extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, sino que también sobre una resolución que emitió la Asamblea Legislativa donde declaró improcedente, dijo, el hecho de haber dado el Consejo de Ministros esa convocatoria. Y en torno a ese punto hay que ser bien claros. La Sala de lo Constitucional pareciera que utilizó un parámetro de enjuiciamiento diferente, es decir, como que hubiera puesto sobre la balanza dos hechos que en la realidad de las situaciones no están justificados según ella, pero una dice que es inconstitucional y la otra dice que no es inconstitucional. O sea, es decir, la de la Asamblea Legislativa dice que no es inconstitucional. ¿Cómo es posible eso? Cuando el supuesto elemento que debería de haber sostenido la constitucionalidad de ambas decisiones es justificación. Y es lo que dice que no encontró en la decisión del Consejo de Ministros. Entonces, solo para cerrar este tema, si ocurre, y planteemos escenarios, si ocurre una catástrofe que esperemos que no suceda, si el Ejecutivo va a poder activar el artículo 167, ordinal 7 de la Constitución, donde dice se puede convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa cuando los intereses de la República lo demanden. Así es, porque la Sala también hace una acotación en torno a temas relacionados para interpretar esa expresión interés de la República y menciona, por ejemplo, justamente situaciones como las que usted menciona, de catástrofes naturales o situaciones, por ejemplo, que generen una calamidad pública extrema o alguna clase de situaciones como de guerra que podrían en su momento llegar a impedir que los cauces normales de funcionamiento del Estado se den y que entonces el Consejo de Ministros pueda hacer uso de la prerrogativa que sigue estando ahí y sigue estando vigente en El Salvador. De acuerdo, ya son las 8 de la noche con 15 minutos. Vamos a hacer la primera pausa de esta entrevista y al volver vamos a conversar de otros temas importantes, otras resoluciones importantes que ha dado a conocer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Ya regresamos. Una de las
últimas resoluciones también de la Sala de lo Constitucional, y ya lo decía usted, es sobre el impuesto a la telefonía. La resolución llegó varios años más tarde y dijo, bueno, se declara inconstitucional. Esto, a unas semanas que expire su vigencia, la Sala se pronunció al respecto. ¿Qué postura tiene la Presidencia de la República respecto a este tema? Bueno, en primer lugar hay que señalar quizá el número de referencia de la resolución o del proceso de inconstitucionalidad. Estamos hablando de un proceso del 149 del año 2015. Es decir, estamos hablando que de la época en que fue promovido ese expediente a la fecha han transcurrido prácticamente 5 años y es hasta entonces que la Sala de lo Constitucional viene y se pronuncia sobre la validez del impuesto o de la contribución especial. Llama la atención sobremanera que durante tanto tiempo la Sala habiendo tenido abierto el expediente y habiendo sido tramitado ese expediente hasta llevarlo hasta el momento en el que pudiera haber dictado una sentencia antes, viene y pronuncia una decisión 5 años después. No solamente por el hecho de la tardanza en sí, que representa la mora judicial en un país que debería de seguir las reglas de un Estado democrático de derecho, donde la justicia, uno de los mandatos que se establecen en el artículo 172 ordinal quinto de la Constitución es que debe ser pronta y cumplida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que se han tardado 5 años, en primer lugar, nos damos cuenta también que la misma Sala está cayendo en un incumplimiento de una disposición constitucional. Y no solo eso, ante todo y lo más importante es la situación que se ha generado en las finanzas de la población salvadoreña durante todo este periodo. Porque cómo es posible que durante este tiempo la Sala, habiendo tenido la posibilidad de pronunciarse sobre esta temática, viene y lo hace justo a unos pocos días de que termine la vigencia de la contribución. Al parecer formaba parte de la mora judicial. Exactamente, es uno de los elementos que podríamos nosotros considerar que pudiera haber formado parte de la mora judicial, pero no por ello no darle la prioridad debida, dado que lo que estaba afectándose era las finanzas de la población, ya que esto se ha considerado por parte de la Sala como un impuesto y no una contribución especial bajo las reglas interpretativas que ella misma ha plasmado en su resolución y que a través de los tecnicismos vinculados con el derecho tributario constitucional o constitucional tributario, como dicen algunos, pues tiene una diferencia en relación a una contribución especial. Pero en sí, la temática y lo que llama la atención poderosamente es que se hace cuando también estamos a las puertas de la finalización de la vigencia de la contribución. Y cuando se hace, también se da esta resolución de la Sala de lo Constitucional luego precisamente de las declaraciones del presidente de la República, donde dijo que iba a eliminar esta contribución especial para los ciudadanos, no así para los grandes contribuyentes. Muchos funcionarios del gobierno han considerado, y políticos como Gana, por ejemplo, han considerado que lo que se busca es privilegiar con esta sentencia a los grandes contribuyentes. Claro. ¿Ustedes lo consideran así desde la Presidencia de la República? Pues uno de los elementos que pudiera colegirse, es decir, concluirse de esta decisión es que pareciera que así es. ¿Por qué? Porque como que la Honorable Sala de lo Constitucional en esta sentencia olvida un elemento muy importante de los principios fundamentales del derecho tributario y es el principio de la capacidad contributiva. Este principio nos indica que el que tiene mayor capacidad es el que debe contribuir en mayor proporción con los impuestos que se cobran para financiar las diversas necesidades de la población. Entonces, este punto a las puertas de aprobarse de una normativa que permita generar un tributo dentro de las personas que tienen mayor capacidad contributiva, ya sean empresas o personas naturales o jurídicas, pareciera que la Sala está olvidando este principio de la capacidad contributiva, lo cual deja muy en entredicho no solamente por el tema de la mora judicial y de la tardanza en pronunciarse, sino que también, en cierto modo, un mal sabor
de que pareciera que está queriendo beneficiar a alguna clase o sector poblacional de mayor capacidad. ¿Qué va a pasar con el anuncio del presidente de la República donde decía que precisamente deben cancelar los grandes contribuyentes este impuesto? Ya la Sala de lo Constitucional lo dijo que no. ¿Hay alguna salida por parte del Ejecutivo para poder seguir impulsando el anuncio que dio el presidente de la República o simplemente se va a engavetar la propuesta? Pues desde esa perspectiva lo que habría que analizar son las alternativas que quedan siempre dentro de la constitucionalidad de las disposiciones que se pretendan emitir. Sobre ello existen múltiples elementos que podrían considerarse. Cuando hablamos ya de derecho tributario hablamos de la catalogación del hecho generador del tributo y muy probablemente ese sea el elemento que haya que valorar cómo se modifica para evitar caer en la misma situación que la Sala de lo Constitucional hoy, a través de esta sentencia de 149 de 2015, ha marcado como un precedente. Es decir, las posibilidades quedan abiertas, el gobierno de la República en ningún momento va a generar o va a detenerse, digamos, para alcanzar una mayor justicia desde la perspectiva tributaria, cuando lo que existe pues es un valladar, sí, jurisdiccional o jurisprudencial, pero que no es absolutamente insuperable. Es decir, y para que el pueblo salvadoreño entienda, sí se están buscando las alternativas de modo a hacer cumplir el mensaje que dio el presidente de la República o el anuncio que ha dado el presidente de la República. Sí, claro, porque todo obedece a razones de justicia social y de justicia tributaria y por supuesto que hay que buscar alternativas desde la perspectiva constitucional. ¿Qué tipo de alternativas se pueden buscar para que no choque o viole con la sentencia ya emitida por la Sala de lo Constitucional respecto al CES? En torno a esta sentencia en sí, digamos que el elemento fundamental que ha tomado en consideración la Sala, como decía al principio de la exposición relacionada con esta sentencia, es un tecnicismo y es que considera que la contribución especial, tal cual fue denominada en la ley, no obedece a un servicio o una retribución específica respecto de la persona que está contribuyendo. Entonces, señala la Sala que lo que ha existido es un impuesto que lo que genera es una doble tributación. Entonces, lo que se tiene que buscar es una alternativa por medio de la cual se grave, sí, un hecho generador que revele capacidad contributiva de estas personas que tienen mayores ingresos y que a su vez genere una posibilidad de financiar con dichos impuestos las obras y los beneficios que se le dan a la población salvadoreña. Sí, porque el máximo Tribunal de Justicia decía en su sentencia que vulnera el principio de capacidad económica derivado de la equidad tributaria establecida en el artículo 131 de la Constitución de la República. Claro. Entonces, por eso le preguntaba si no discrepa mucho ese tema con precisamente lo que dijo la Sala. El diseño de los tributos siempre pasa por un tema de creatividad a la hora en que se va a determinar cuáles son los hechos reveladores de riqueza y ese elemento es el que tiene que considerarse en adelante. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que existen actividades económicas o situaciones particulares de los individuos que revelan patrimonialmente la posibilidad de poder contribuir en mayor medida. Y eso es lo que tiene que trabajarse a partir de este precedente para evitar caer en los elementos que ellos han mencionado en esta sentencia. Claro. Son las 8 de la noche con 26 minutos. Hay otros temas también, José Ángel, que queremos abordar con usted y es estas propuestas que se están haciendo en la Asamblea Legislativa respecto al tema de la pandemia. Se está discutiendo una nueva ley, es la Ley Especial Transitoria para contener la pandemia por la enfermedad del COVID-19, que busca regular precisamente iniciativas que ha impulsado el gobierno como los cercos sanitarios, que ya también la Sala de lo Constitucional dijo, esto no es constitucional, va contra la Carta Magna y que obviamente el Ministerio de Salud haga un despliegue de todo el personal de salud. ¿Cuántos meses han pasado que la población continúa esperando precisamente esta ley? Ya son varios meses de la pandemia y no vemos ningún resultado. Desde su óptica como
asesor jurídico de la presidencia, ¿cómo ve esta propuesta, esta legislación que se está haciendo en la Asamblea Legislativa? Bueno, toda legislación que busque siempre tratar de salvaguardar los derechos a la salud y a la vida de la población es bienvenida, ¿verdad? Eso no tenemos que tener la menor duda y siempre ha sido la premisa de la cual ha partido la actividad del órgano ejecutivo y específicamente el norte que ha marcado nuestro presidente de la República, el presidente Bukele, debido a que precisamente es en esa dirección en que se ha venido trabajando, ¿verdad? No solamente por medio de todos los mecanismos de prevención que se han tratado de implementar a lo largo de este tiempo, desde que se declaró la pandemia a nivel mundial, sino que también a través de las medidas concretas que se han implementado en beneficio de la población. Ahora bien, muchos de los aspectos que están relacionados en este anteproyecto de ley que está en conocimiento de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa han sido retomados con anterioridad y muchos de ellos ya han sido implementados por el órgano ejecutivo. Es decir, el tema de los cercos sanitarios, por ejemplo, es algo que se ha venido utilizando como un mecanismo para controlar la diseminación de la pandemia y evitar los perjuicios mayores en la salud de la población. Y esto entonces no se vuelve absolutamente nada novedoso. Lo que sí sería es que se incorporaría dentro de una normativa secundaria que hoy por hoy lo que pretende es abanderar la Asamblea Legislativa y los partidos políticos que lo están promoviendo. Sin embargo, sabemos claramente que el órgano ejecutivo ha venido trabajando en esa misma línea, buscando siempre el beneficio de la población. Y por esa razón, aspectos que se encuentran dentro de este anteproyecto, como por ejemplo los relacionados con los beneficios laborales para la población, la seguridad alimentaria, por ejemplo, o la implementación de mecanismos de control a nivel territorial para evitar la diseminación de la pandemia, se están implementando desde ya por medio del órgano ejecutivo. Por ejemplo, los programas que benefician a la población con alimentos, los programas que están buscando también la entrega de medicamentos a la población cuando ella se encuentra afectada por el COVID-19. Entonces, hay una multiplicidad de aspectos que ya están implementándose y que en realidad lo que la Asamblea Legislativa pretende hacer a través de esta normativa secundaria que está promoviendo en la Comisión de Salud y que seguramente llegará al Pleno muy pronto, es aspectos repetitivos. Algo que ya había hecho el Ejecutivo. El órgano del Estado, el Ejecutivo ya había iniciado, ¿verdad? El artículo 7 de este proyecto de ley indica que las zonas epidémicas sujetas a control sanitario ordenadas de acuerdo al Código de Salud no pueden suspender los derechos fundamentales, como por ejemplo de forma parcial o total la libre circulación de los ciudadanos. ¿Cómo se puede responder ante esta iniciativa que se está viendo en esta ley especial transitoria para contener la pandemia? Claro. Hay que tener bien claro una cuestión que es fundamental. Cuando se trata de la materia de salud y el control de enfermedades como una pandemia, como es el caso del COVID, en muchas ocasiones es necesario implementar medidas que sí tengan algún impacto en la población. Sin embargo, el respeto de los derechos fundamentales siempre ha formado parte del catálogo de acciones que desde el Ejecutivo se han llevado a cabo. Como ustedes saben, o bueno, tal vez habría que realizar este relato, sí han existido múltiples sentencias de parte de la Sala de lo Constitucional o resoluciones de medidas cautelares que ha emitido en resguardo de derechos fundamentales y el órgano ejecutivo sin duda alguna las ha acatado, siempre las ha implementado y ha buscado esa protección de los derechos de las personas y en muchos casos ha generado las condiciones para que se gocen esos derechos. Hay un mandato, y esto antes de terminar, hay ya un mandato de la Sala de lo Constitucional respecto a legislar precisamente sobre este tema. Sí. Algo que ya ocurrió, ya se implementó y el gobierno ya está ejecutando. Sí. De hecho, en torno al tema de los mandatos que la Sala ha emitido, hay que estar bien claros
de que muchos de ellos, como decía, ya han sido abordados por el órgano ejecutivo. Y en cuanto a criterio de oportunidad se refiere para la emisión de una normativa que ahora pretenda abordar aspectos relacionados siempre con la prevención y el control del COVID, dependerá mucho de las circunstancias que se vayan presentando. Recordemos que la pandemia es un elemento que ha generado sorpresas, no solamente en nuestra realidad salvadoreña, sino que a nivel mundial. Y hay que estar preparados siempre para mantenerse en guardia frente a esta enfermedad para resguardar la salud de la población. Y sin duda vamos a estar pendientes de todo lo que haga la Presidencia de la República y, por supuesto, los pronunciamientos de parte de el área jurídica respecto a estas decisiones que se toman por parte de la Sala de lo Constitucional. José Ángel Pérez, muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista de Noticiero El Salvador. Gracias. Quisiera nada más agregar que, bueno, desde la perspectiva del órgano ejecutivo, específicamente de la Presidencia de la República, toda esta serie de mecanismos de control que existen dentro de un Estado se respetan, se mantienen y siempre se busca implementarlos desde todo, con toda la formalidad que es debido para el beneficio de las personas. Gracias.